Escúchame bien, Michael. Tienes una luz muy especial. Deja que tu luz ilumine al mundo. Hay personas que pasan toda su vida intentando cumplir sus sueños. Michael Jackson pasó la suya cumpliendo los sueños de millones de personas. Nos dio canciones, espectáculos, momentos que todavía hoy siguen formando parte de la cultura popular. Se convirtió en el artista más famoso del planeta, el rey del pop, una leyenda. Y siendo sinceros, no creo que exista nadie igual. Su voz, su presencia, su forma de bailar. Cuando observamos todo lo que consiguió, resulta fácil asumir que ese era el destino que siempre quiso, que ese era su sueño. Pero hay una pregunta que nunca he podido sacarme de la cabeza, ¿y si no lo era? Cuando pensamos en Michael Jackson, solemos pensar en la música, en los estadios llenos, en la fama, en la leyenda, pero antes de todo eso, existió un niño, y es fácil olvidarlo cuando pensamos en Michael Jackson. La historia de Michael Jackson nunca fue solamente una historia de talento, fue el encuentro entre un talento excepcional y una infancia marcada por la exigencia, su oído, su presencia, su capacidad para sentir la música. Todo eso nació con él, pero las leyendas no se construyen únicamente con talento, también se forman por las experiencias que viven y por las personas que dejan una huella en ellas. Para Michael Jackson, pocas dejaron una huella tan profunda como su padre, Joseph Jackson. Les voy a decir algo. En esta vida, o se gana o se pierde. Nadie les va a regalar nada. Tienen que luchar por todo. ¿Quieren trabajar en la fundidora como yo el resto de sus días? No, señor. Porque yo tampoco quiero eso. Si no se esfuerzan más que los demás, esa será su vida. Joseph tenía razón en algo, el mundo no iba a regalarles nada. Quería que sus hijos entendieran que si querían una vida diferente, tendrían que trabajar por ella. El problema es que no estaba hablando con hombres, estaba hablando con niños. Y Michael fue uno de ellos. Un niño que aprendió muy temprano que si quería llegar lejos, tendría que esforzarse más que los demás. Una idea que lo acompañaría durante toda su vida. ¿Estás seguro de esto? Debo ser perfecto. Michael no creció como la mayoría de los niños, mientras otros jugaban en la calle, cometían errores o simplemente descubrían quiénes eran. Michael estaba ensayando horas y horas, día tras día, bajo la supervisión de un hombre convencido de que sus hijos podían convertirse en estrellas. La película nos muestra a Joseph como un padre extremadamente exigente, un hombre dispuesto a hacer todo lo necesario para convertir este objetivo en una realidad. Detrás de cada ensayo, detrás de cada presentación, detrás de cada movimiento calculado hasta el último detalle, estaba su influencia. El talento era de Michael, pero la disciplina que lo acompañó durante años tuvo un origen. Michael contó en varias ocasiones que los ensayos eran duros, que equivocarse tenía consecuencias y que el miedo, los castigos físicos y la violencia emocional formaban parte del proceso. Y cuando creces así, terminas aprendiendo una lección muy peligrosa. Aprendes que equivocarte es fracasar. Después de todo, Michael comenzó su carrera cuando apenas tenía 5 años. Gran parte de su infancia transcurrió entre ensayos, estudios de grabación y giras interminables. Una etapa marcada por la soledad y por la sensación de estar perdiendo algo que nunca podría recuperar. Y con el tiempo ocurrió algo más. Michael no solo aprendió a cantar, no solo aprendió a bailar, aprendió a exigirse más que nadie. Y Michael llevó esa lección hasta el extremo. Hay algo importante que no podemos olvidar. Sería fácil pensar que Michael Jackson fue únicamente el resultado de miles de horas de ensayo. Y sí, los ensayos importaron, la disciplina importó, la exigencia importó, pero hay algo que ninguna de esas cosas puede explicar: la forma en que Michael reaccionaba a la música. Desde muy pequeño no se limitaba a cantar, la música parecía atravesarlo, la interpretaba con todo el cuerpo, se movía, bailaba, gesticulaba, como si quedarse quieto no fuera una opción, como si la música produjera algo dentro de él que no era capaz de contener, porque para Michael la música no era solo un ritmo o una melodía, era una emoción que necesitaba salir. Con los años se convirtió en uno de los artistas más meticulosos de la historia. Podía repetir una misma coreografía una y otra vez, ensayar durante horas detalles que la mayoría de las personas jamás notaría. Y poco a poco, esa misma atención al detalle empezó a extenderse más allá de la música. Quiero ser misterioso. Si el cometa Halley viniera cada año, sin falta cada año, ¿lo mirarías?
A simple vista parece una reflexión sobre la fama, pero Michael entendía algo más. Las personas no recuerdan lo ordinario, recuerdan aquello que parece único. Y esa idea terminó definiendo gran parte de su carrera. No quería ser simplemente un cantante exitoso, quería convertirse en un mito. Y mientras perseguía ese objetivo, también estaba construyendo algo más, a Michael Jackson, no a la persona, al símbolo, a la leyenda. Por eso, mientras la mayoría de los artistas hacían videoclips, Michael construía experiencias, historias, pequeñas películas donde la música era solo una parte del espectáculo. No buscaba que el público escuchara una canción, buscaba que la recordaran, pues Michael no pensaba únicamente como un cantante, pensaba como un artista. Y cuando llegó el momento de crear su siguiente álbum, esa obsesión encontró el escenario perfecto para manifestarse. Y ese proyecto se llamó Thriller, uno de los fenómenos culturales más grandes de la historia de la música. 8 premios Grammy en una sola noche, récords de ventas alrededor del mundo. Pero lo más interesante no fue el éxito, fue que Thriller confirmó algo que Michael entendía muy bien. Las personas olvidan muchas canciones, pero nunca olvidan la sensación que experimentaron al escucharla. Michael trascendió idiomas, países e ideologías. La gente podía no entender inglés, pero entendía el ritmo, entendía la emoción, entendía el movimiento. Y basta con observar algunas de las canciones más recordadas de ese álbum para entenderlo. Billie Jean, Beat It, Thriller no son simplemente éxitos musicales, son canciones reconocibles en cuestión de segundos. El bajo de Billie Jean, la guitarra de Beat It, la atmósfera cinematográfica de Thriller. Cada una posee una identidad imposible de confundir con otra. Detrás de cada canción existía una obsesión por el detalle, por convertir algo cotidiano en algo memorable. La leyenda que millones de personas admiraban fue construida ensayo tras ensayo, decisión tras decisión, y durante un tiempo funcionó de manera extraordinaria, porque Michael había logrado algo que muy pocos artistas consiguen: convertir su presencia en un acontecimiento. Bastaba con que apareciera en el escenario y miles de personas gritaban, lloraban, algunas incluso se desmayaban, porque ver a Michael Jackson no era simplemente asistir a un concierto, era presenciar un evento histórico. Y sin embargo, incluso después de Thriller, todavía había algo de lo que Michael no terminaba de escapar. A esas alturas, Michael Jackson ya era una estrella mundial. Thriller había cambiado su carrera para siempre, por eso resulta llamativo que siguiera presentándose con los Jackson, especialmente porque, según muestra la película, ni siquiera fue una decisión que él tomara por su cuenta. Joseph ya había organizado la gira, ya había hecho los planes, y Michael simplemente se encontró una vez más recorriendo un camino que otros habían decidido por él, un camino que había comenzado cuando apenas era un niño, hasta que una noche decidió ponerle fin. ¡Escúchenme! Quiero decir que esta fue nuestra última gira. Fue nuestra gira de despedida. Han sido maravillosos estos 20 largos años. ¡Nos amamos a todos! Aquella despedida es más significativa de lo que parece, porque no era solamente el final de una gira, era el final de décadas siguiendo una dirección que él jamás había elegido. Por primera vez, Michael parecía estar tomando una decisión completamente suya, no la de los Jackson, no la de Joseph, la de Michael Jackson. El niño que había pasado años siguiendo instrucciones se había convertido en un hombre capaz de elegir su propio rumbo y, en muchos sentidos, también se había alejado de su padre. Pero hay una diferencia entre alejarse de una persona y alejarse de su influencia, porque Joseph Jackson dejó de estar presente en los ensayos, dejó de estar presente en las giras, pero quizá nunca desapareció por completo. Quizá se transformó en una voz que seguía acompañándolo, una voz que le recordaba que podía hacerlo mejor, que debía esforzarse más, que todavía no era suficiente, pues con el tiempo esa búsqueda de la perfección se extendió mucho más allá de la música. Su atención al detalle no terminaba cuando bajaba del escenario, parecía alcanzar cada aspecto de su vida pública, incluyendo su forma de hablar. Aunque en privado tenía una voz mucho más grave y profunda, durante años Michael utilizó un tono de voz inusualmente agudo. Diversos especialistas han señalado que esta forma de hablar podía ayudar a proteger una voz sometida a una exigencia extraordinaria. Pero más allá de la explicación, hay algo interesante. Con
el tiempo, incluso su manera de hablar terminó convirtiéndose en parte de la imagen que el mundo asociaba con Michael Jackson. Y lo mismo ocurrió con muchos otros elementos: las medias brillantes, el guante, el sombrero, la forma de moverse, la manera de aparecer ante las cámaras. Nada parecía elegido al azar. Todo contribuía a crear una figura reconocible al instante, alguien que podía ser identificado incluso antes de cantar una sola nota, y es ahí donde la historia revela algo más. Michael no solo construyó una carrera, con el tiempo también dio forma a una imagen, a un personaje, y mientras más famoso se volvía, más difícil resultaba distinguir dónde terminaba la persona y dónde comenzaba el personaje. Los años pasaron y los logros también llegaron: récords, premios, reconocimiento mundial, pero parecía que nada era suficiente, como si alguien le susurrara constantemente que aún podía ser mejor. Quizá esa sea una de las consecuencias más dolorosas de crecer bajo una exigencia tan violenta. Llega un momento en que ya no hace falta que alguien te presione, porque esa voz ya forma parte de quién eres. Así llegó su álbum Beth y con él una gira mundial. En apenas 16 meses, Michael realizó 123 presentaciones alrededor del mundo. Millones de personas acudieron a verlo, pero lo más interesante no es la cifra, es que nada parecía suficiente, porque incluso después de alcanzar la fama, la admiración, el reconocimiento de millones de personas alrededor del mundo, Michael seguía avanzando como si todavía existiera algo más allá del éxito. Es aquí donde empezamos a entender que el éxito no era el final de la historia, porque cuando observamos lo que hizo después, resulta difícil no hacerse una pregunta: ¿por qué un hombre que ya lo tenía todo parecía tan interesado en construir un lugar para niños? Porque Neverland no era simplemente una mansión, era mucho más que eso. Había atracciones, un tren, animales exóticos, juegos, espacios diseñados para la imaginación y la fantasía, y cuanto más observamos ese lugar, no se parece al sueño de un multimillonario, se parece al sueño de un niño. Y ahí es donde toda su historia comienza a tener un significado diferente, porque durante años Michael Jackson parecía mirar hacia adelante, hacia el próximo álbum, la próxima gira, el próximo récord, la próxima meta, pero tal vez una parte de él siempre estuvo mirando hacia atrás, no hacia los escenarios, no hacia los premios, no hacia los récords, sino hacia aquellos años que nunca pudo vivir de la misma manera que otros niños, porque mientras ellos jugaban, Michael trabajaba. Mientras esos niños construían recuerdos de infancia, él construía una carrera, y tal vez fue precisamente ahí donde comenzó a tomar forma un deseo profundamente personal, el deseo de crear un lugar donde existiera todo aquello que había faltado durante su propia infancia, un lugar donde la imaginación fuera más importante que las obligaciones, donde el juego fuera más importante que la presión, donde los niños pudieran correr, sorprenderse y soñar, como si después de pasar toda una vida construyendo una leyenda, Michael hubiera intentado recuperar algo mucho más simple, aquellos años que nunca pudo vivir. Por supuesto, nadie puede saber exactamente qué ocurría dentro de la mente de Michael Jackson, pero cuando observamos su historia completa, Neverland deja de parecer una simple extravagancia y empieza a aparecer el intento de un hombre por regresar a una etapa de su vida que nunca tuvo la oportunidad de vivir. Y es por eso que la historia de Michael Jackson resulta tan fascinante, porque todos conocemos lo que logró, conocemos los premios, los estadios llenos, las canciones que marcaron generaciones, conocemos al rey del pop, pero hay algo que nunca podremos saber con certeza: ¿cuál era realmente su sueño? Es fácil pensar que era la música, los escenarios, la fama, y no cabe duda de que esas cosas realmente lo apasionaban, pero todos tenemos sueños que rara vez compartimos con los demás, sueños que guardamos para nosotros, sueños silenciosos que nos acompañan durante toda la vida. Y a veces me pregunto si Michael Jackson también tenía uno, porque cuando observamos su historia completa, aparece una imagen difícil de ignorar: un niño que creció demasiado rápido, un niño que aprendió a ser perfecto antes de poder vivir su infancia, un hombre que consiguió todo aquello con lo que millones de personas sueñan y que después utilizó parte de esa fortuna para construir un lugar que parecía salido de la imaginación de un niño. Por eso Neverland siempre me ha parecido tan interesante, porque quizá no fue construido para escapar del mundo, quizá fue construido para regresar a algo, a una etapa, a una sensación, a una parte de sí mismo que había quedado atrás. Y tal vez por eso, cuando pienso en Michael Jackson, no pienso solo en su música ni en sus premios. Pienso en una pregunta que probablemente nunca tendrá respuesta. ¿Y si el mayor sueño del hombre que se convirtió en la estrella más grande del planeta no era convertirse en una leyenda? ¿Y si en el fondo el sueño que lo acompañó toda su vida era mucho más simple? ¿Y si lo único que siempre quiso fue tener la oportunidad de ser un niño?
¿Tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Recuerda, para entender una historia no siempre basta con mirar la leyenda. A veces hay que mirar más allá de lo que ves.